La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Las sectas. Vamos a estudiar lo que es una secta, lo que se menciona en relación a las sectas en la Biblia. Y vamos a comenzar primero con la definición de sectarismo. Sectarismo, cualidad o actitud propia de la persona que defiende y sigue con fanatismo e intransigencia una idea o una doctrina sin admitir ninguna crítica sobre la misma. No acepta críticas, ¿ok? Estaba mirando en inglés. Sectarismo es una forma de prejuicio, discriminación y odio, levantándose sobre los fundamentos en relación a la inferioridad o a la superioridad de diferencias entre grupos o subdivisiones de grupos. Básicamente el sectarismo tiene que ver con fanatismo. Ok, ¿es el cristianismo fanatismo? En la mayor, sí. El catolicismo es fanatismo. Los testigos de Jehová es fanatismo. Las iglesias evangélicas, pentecostales, hay fanatismo. En todas hay fanatismo, hermanos. ¿Ok? El fanatismo va ligado a la iglesia adventista. Son fanáticos sobre todo del sábado. En las iglesias pentecostales, el hablar en lenguas, en relación al Espíritu Santo también. Entonces, vamos a mirar que sectarismo o las sectas tienen que ver con herejía. ¿Ok? Herejía. Los herejes o los sectaristas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo, hermanos. Es orgullo. Yo siempre lo voy a estar repitiendo una y otra vez. Ok, primero primero les voy a dar los versículos en donde aparece la palabra secta. Sobre todo pues en el libro de los Hechos 5:17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Vamos a estudiar el contexto. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Esta es la iglesia católica, hermanos. La iglesia católica es la secta de los fariseos en relación a los sacramentos. Lo que ellos sacan, por ejemplo, en relación a los sacramentos, todas las religiones cristianas vienen de la Biblia, pero la interpretación es a través del Espíritu Santo. Está escrito en Lucas 24, yo lo tengo aquí, no me lo sé de memoria, 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Cristo le abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las Escrituras. Cuando Él resucitó y estaba a punto ya, listo para irse con nuestro Padre Dios, les abre el entendimiento. Entonces, una persona, una doctrina que no entiende las Escrituras, dice Pablo alegóricamente, que todavía tienen el velo de Moisés. No lo entienden todavía. Ahora, déjenme hablarle aquí a mis hermanos católicos, sobre todo. Es el grupo más grande.
Yo aquí le predico a mis hermanos católicos, a mis hermanos testigos de Jehová, a mis hermanos evangélicos, a mis hermanos adventistas, luteranos, por decir, a la iglesia protestante, dijeran los católicos. Pero no solo a ellos, obviamente aquí no están las iglesias cóptica, ortodoxa, que son casi idénticas a la católica. Yo les hago una pregunta a mis hermanos católicos, a mis hermanos adventistas, evangélicos. Los cristianos cópticos que mataron en Egipto, en Siria, en Irak, ¿no son cristianos? ¿Se acuerdan que hubo una campaña donde les estaban cortando la cabeza y estuvieron matando mucha gente? Son cristianos. O cuando hablamos de doctrina, resulta que si no son, no son evangélicos, tampoco son católicos. Entonces, si no son católicos, si no son evangélicos, si no son protestantes, ¿qué vas a decir? ¿Que le corten la cabeza de todos modos? Pues de todos modos ni son cristianos, pues ya están fuera de la iglesia verdadera. No cuadra, ahí es donde no, o decimos una cosa o decimos otra, ¿ok? Fíjense bien, para poder entender, ¿ok? Cristo murió por todos. No solamente por los cópticos ortodoxos, que es sobre todo la iglesia ortodoxa que está en Rusia, los católicos, o sea, todos los cristianos. No nada más por ellos murió Cristo. Cristo también murió por los hindús, por los budistas, por los ateos. Cristo murió por todos, hermanos. Todos. Por todos. ¿Ok? Entonces, se trata de llegar al conocimiento de Dios para que seamos salvos ya, ahorita. O ahorita podemos entrar en el reino de Dios. Ya, ahorita. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Déjenme sacarlo, el reino de Dios, que está en Romanos. El reino de Dios es 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia en el Evangelio, paz, la paz que nos da Cristo cuando recibimos el Espíritu Santo, cuando nos sometemos a Él, y gozo en las persecuciones en el Espíritu Santo. Nosotros ya podemos entrar ahorita en la justicia que es en Cristo, en la paz que es en Cristo y el gozo en el Espíritu Santo. Nosotros ya ahorita podemos entrar en eso, que es el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa para los que no entran ahorita en este mundo, en el reino de Dios? Pues sufren mucho, sufren más que los creyentes, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y aquí está en presente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados, no dice los que van a ser guiados, no, los que son guiados por el Espíritu Santo. Ya, ahorita, ninguna condenación, ninguna. Los que se meten contra los hijos de Dios que están siendo guiados por el Espíritu Santo es meterse contra Dios. ¿Quién los va a condenar? ¿Quién? No hay quien pueda condenar. Ni Satanás mismo. ¿Por qué? Porque Cristo le quitó todo, que Cristo le arrebató todo. Entonces, es cuando negamos a Cristo,
cuando viene la condenación. Fíjense bien, se los voy a explicar de dos formas, ¿ok? Se los voy a explicar primero en el Nuevo Testamento. Viene Pablo, le predica a los Gálatas y creen y son bautizados. Como símbolo son bautizados en el agua. Es un símbolo, pero recibieron el Espíritu Santo. Dice Pablo en el capítulo 3, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Vinieron unos sectarios, obviamente judíos, judaizantes, y les hicieron la circuncisión que estaba escrito en la ley. ¿Por qué? Porque no entendían las escrituras. El circuncidar en el Antiguo Testamento apuntaba a circuncidar el corazón, el prepucio del corazón. Entonces ellos que no entendían, obviamente esto pasó para enseñar a toda la iglesia, en todo el mundo, por todos los siglos. Entonces dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley o por el oír con fe el Evangelio? ¿Por qué son tan necios? Y luego en el contexto les dice, al que se quiera justificar con eso, de la gracia han caído. ¿Qué es eso? Están perdiendo su salvación. Están negando a Cristo. Es como decirle a Cristo, Cristo, tú no completaste la obra. Te faltó lo que yo tengo que hacer para ser salvo. So, me voy a cortar el prepucio de mi pene. O te voy a dar diezmos. Te voy a dar dinero para completar la obra de la salvación. No, hermanos. Eso ya se lo expliqué en el Nuevo Testamento. Se los voy a explicar en el Antiguo Testamento. ¿Ok? So, hay un pueblo de Dios, los israelitas, los descendientes de Abraham. ¿Ok? Las 12 tribus de Israel. Dios le hizo una promesa a Abraham de que iban a heredar la tierra. Entonces le dijo, pero van a estar sometidos 400 años. Entonces la descendencia de Abraham estuvo sometida comenzando cuando llegó José, el soñador, un hijo de Israel, un hijo de Jacob, al que Dios le cambió por nombre Israel. Él llegó, vendido por sus hermanos, eventualmente llegó a Egipto y llegó a ser la mano derecha del faraón. Hubo hambre en donde vivían las otras 11 tribus, los otros hijos de Israel. Hubo hambre y vinieron a buscar a Egipto. Eventualmente José manda a traer a su familia de Israel a Egipto. Son 70 personas las que están en Egipto cuando llegaron. Cuando salieron de ahí, 400 años más tarde, eran 600,000 hombres. 613, creo, ya no recuerdo ahorita el número, de hombres, sin contar las mujeres y los niños, que en promedio era entre 3 y 5 millones de personas en 400 años o 430 años, porque no fueron sometidos luego y luego. Fue en la medida que vieron los egipcios que se iban multiplicando. Ok, ya Dios le había dicho a Abraham que ellos iban a heredar la tierra. Entonces, ¿qué pasó? Que eventualmente, cuando se cumple el tiempo, Dios llama a Moisés. Ahora, ¿qué hicieron los israelitas para ser salvos de la opresión de los egipcios? Llorar. No murmurar, sino más bien llorar. Clamar a Dios, Señor, ayúdanos, mira cómo nos tienen los egipcios. Pero ya había una promesa. Entonces Dios
hace maravillas. Están las 10 plagas. Dios castiga al pueblo de Egipto. Y esas 10 plagas son símbolos de los castigos que Dios hace en contra de los que están contra nosotros. Que nuestra lucha no es contra personas, sino contra espíritus inmundos. Entonces, ¿qué hicieron los israelitas? Nada. Ellos fueron salvos. Dios los salvó de la esclavitud y los saca de ahí. Entonces ya son salvos. En la medida que van en el camino a la tierra prometida, a la que Dios le prometió a Abraham, que es en la tierra de Israel, que duran 3, 4, 5 días para llegar caminando a esos lugares, Dios los trae pasan por el Mar Rojo, que es un símbolo de Cristo, es un símbolo de bautismo en Cristo, pero ya habían sido salvos, ¿ok? Ya son salvos, todos, sin excepción. Entonces, ¿ahora qué tenían que hacer? Tenían que tener la confianza en Dios. Entonces, cuando vienen por el Mar Rojo, obviamente les dio miedo, pero vieron que Moisés oró por el pueblo, se abren las aguas del Mar Rojo, ellos pasan como por tierra seca. Así también nosotros, cuando vienen persiguiéndonos los que nos odian, caminamos por el Mar Rojo como por tierra seca en la tribulación, y los que vienen detrás de nosotros se ahogan. Entonces los que venían y entraron en el mar, todos perecieron. Entonces llegan al desierto, lo que es ahora Arabia Saudita, llegan al desierto, y en el desierto Dios les da la ley. Nosotros recibimos la ley en nuestra mente y en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Ya somos salvos, así como ellos ya eran salvos, pero tenían que atravesar el desierto. Pero ya no van solos. El Espíritu de Dios va a ellos, protegiéndolos en el día con una nube para que no les pegara el sol, y en la noche con una columna de fuego guiándolos, que eso es simbólico del Espíritu Santo, que nos protege con su sombra, así como está en el Salmo 91. Y en la noche, o sea, en los días de oscuridad, cuando hay persecución, con una columna de fuego, que es también el Espíritu Santo. Entonces, en la medida que vamos caminando por el desierto, que es en este mundo, llegamos a la tierra prometida. Hay dos formas de llegar a la tierra prometida, o más bien, no dos formas. Debemos de mantener la fe en Dios, ¿ok? En el desierto, que tiene que ver los problemas de la vida, las personas que murmuraron en el desierto, su testimonio dice que no creyeron, ni aun viendo las maravillas que hizo Dios, ni aun así creyeron. O sea, cayeron de la gracia, negaron a Dios. ¿Y qué pasó? Murieron en el desierto y no pudieron llegar a comer leche y miel. Comer leche y miel en este mundo es dar fruto en el espíritu de amor, gozo, paz, paciencia. En este mundo, pero en el otro es estar con Cristo. Ese es el caminar, para allá vamos. Pero nosotros ya podemos entrar en el reino ya ahorita aquí. ¿Ok? Entonces, la herejía consiste que nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz.
¿Qué hicimos nosotros? Nada. ¿Ok? No hicimos nada. Cristo hizo la obra ya y está completa. Entonces, había un acta que nos condenaba. El acta era la de la ley. Pero Cristo vino a romper esa acta, ese pacto, dijo, no más. Yo no vine a condenarlos, vine a salvarlos. Así de simple, hermanos. Entonces, debemos de mantenernos siempre la mirada en eso, en las maravillas, en las virtudes de Cristo Jesús, no en las nuestras. Las virtudes de Él, no las nuestras, hermanos. Entonces, si nosotros somos salvos por las maravillas que hizo Cristo Jesús, fíjense cómo lo dice Pedro, primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. No las mías, no las de ustedes. No, yo sí voy a misa todos los días. Hermanos, yo no lo digo aquí para burlarme de mis hermanos católicos. No lo hago así. Yo lo digo así como una forma exagerada, porque eso es lo que hacemos. Cuando era católico, básicamente, yo no lo decía así. Yo simplemente decía, yo voy a misa, yo no soy malo. Yo lo pensaba, no se lo decía a la gente, pero yo lo pensaba. Y yo pensaba, Dios es bueno, no me va a dejar morir en pecado mortal. No me tomó mucho a mí entender, como a la edad de 13 años, que yo no podía dejar de pecar. Cuando hice mi primera comunión, y obviamente para hacer la primera comunión uno se hace una confesión. Entonces, yo empecé a hacer eso. Y lo primero que me di cuenta fue, hay un acto de contrición que uno debe de confesarse de corazón, no hipócritamente. Entonces yo me confesaba de corazón. Yo decía, Señor, perdóneme, Señor, porque pequé. Pero lo volví a hacer. Entonces, pues yo no tuve esas virtudes. Yo podía ir a misa, podía hacer eso. Yo podía confesarme cada semana y lo hacía. Pero no podía dejar yo el pecado. Hay otros pecados. Ahora, yo ya era salvo, pero yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque me enseñaron mal. El testimonio está ahí. Y fíjense bien, a los 13 años yo me di cuenta que yo era un hipócrita cuando yo me confesaba. Entonces yo dije, bueno, el catecismo dice confesarse por lo menos una vez al año. Dije, me voy a confesar cada año. Yo quería seguir manteniendo. Yo dije, Dios no me va a dejar morir en pecado mortal, Él es bueno. A la edad de 24 años, yo tuve un encuentro con el Señor, hice un seminario, un retiro espiritual, como católico, porque hay grupos de oración. El grupo más grande a nivel mundial es el grupo de renovación carismática. En los 70s, en los 80s, ahorita yo no sé dónde esté ese grupo. Ahí el Señor me habló a través de una persona que tenía el don de lenguas con interpretación, y el Señor me dio un mensaje a través de este hermano. Y básicamente, lo voy a decir, es necesario que lo diga. Él me llama fiel. Y yo le digo, Señor, yo no soy fiel. Yo muchas veces dejé de ir a misa. De hecho, en ese tiempo, antes de ir, yo no andaba caminando bien en la doctrina
Obviamente cuando vengo y hago el seminario, pues yo quiero andar en el camino del Señor nuevamente, cumpliendo los sacramentos. Y fue precisamente ahí cuando el Señor me dice, me llama fiel. Y yo digo, Señor, yo no soy fiel. Entonces yo digo, aquí no cuadra esto. Y a mí me confundió eso. Yo digo, pues en realidad no lo entiendo, Señor. No lo entiendo. Unos 18 años, 20 años después, vine yo a entender eso. Cuando Dios me abrió el entendimiento para entender el Evangelio, que es simple, hermanos. El Evangelio no es difícil de entenderlo. De verdad no lo es. Un niño de 8, de 9 años lo entiende. Fíjense bien. Cristo, el Hijo de Dios. Obviamente si uno va a misa, uno escucha lo que Cristo hizo. Cristo sanó enfermos, sanó a los leprosos, curó ciegos, a los sordos, les abrió los oídos. Eso ya lo sabemos en la medida que venimos caminando. Entonces, escuchamos, Cristo murió por nosotros, pero yo nunca lo entendí. Entonces, si Cristo murió por nosotros, ¿por qué debo de ser un fanático para cumplir los sacramentos? Que son bíblicos, pero son mal, o sea, no están entendidos. Cuando se habla del ministerio de la reconciliación, Cristo es el que nos reconcilia con nuestro Padre Dios, precisamente a través de la fe en el Evangelio en Cristo Jesús. Ese es el ministerio de reconciliación. Y si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel. Entonces, debemos de confesarnos, pues yo todos los días, por ejemplo en el Padre Nuestro, Cristo dice, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si tú todos los días rezas un Padre Nuestro, ahí te estás confesando. ¿Por qué? Porque te reconoces pecador. El que dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Ahora, hay un pecado mortal. En la Iglesia Católica se enseña que hay un pecado mortal. En la Iglesia Católica se enseña que el pecado mortal es faltar a uno de los 10 mandamientos. Ese no es el pecado mortal, porque si hay un pecado mortal, ¿saben cuál es el pecado mortal? Negar a Cristo, la incredulidad. Juan habla de eso en sus cartas. El pecado mortal es que tenemos la gracia de Dios. Cristo Jesús es un don de Dios para el mundo. Eso es para todos, sin excepción. ¿Ok? ¿Qué predicamos al mundo? A Cristo Jesús. Entonces, como consecuencia, las personas o nosotros recibimos otro don, que es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es para el que cree, el que escucha el testimonio de Cristo. O sea, ya tenemos el Espíritu Santo por recibir el testimonio de Cristo. Ya somos salvos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el Espíritu Santo nos va a ayudar a dar fruto. Pero ya no van a ser nuestras virtudes, sino las de Él. Pablo dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los que pertenecen a la secta? Todos, sin excepción, pertenecemos eventualmente a una secta. Yo pertenecía a la secta de los católicos. ¿Ok? Ahora, déjenme hablarle otra vez a mis hermanos católicos. En mi mente y en mi razonamiento, estudiando un poquito de historia, yo digo, no puede haber otra iglesia fuera de la Iglesia Católica porque es la más antigua. Ese es un razonamiento simple, sincero. Hermanos, estamos pensando como hombres. Las escrituras no se razonan como los hombres.
En la Iglesia Católica está el testimonio de Dios, de Cristo Jesús, perdón, que es el Hijo de Dios. Entonces, Dios llama a quien Él quiere para que ya no sigamos siendo esclavos. Porque Él nos llamó a la libertad. Nosotros somos libres ya. Esa es la verdadera libertad. Cuando Cristo rompe nuestras cadenas. ¿Y cuál es la cadena? Más se puede decir más gruesa. La de el creer que el pertenecer a una iglesia nos salva. No, hermanos. No. Nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo. Punto. Ya somos salvos. Ya somos salvos. Ahora hay que dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? Gálatas 5, 22 y 23. Entonces, esta es la introducción para mirar. Vamos a mirar. Ahorita yo les decía los versículos que existen en relación a las sectas, o Hechos 5:17, 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos, porque acuérdense, en ellos decían, no, que el sábado, ¿por qué no guardan los sábados? ¿Por qué no se lavan las manos? O sea, eran bien fanáticos. Cuando Cristo dice, hagan lo que dicen los fariseos, pero no los imitan. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, dice Pablo, pero yo soy carnal. Pablo entendió eso. Si hay alguien que entendió, o sea, apartando a Cristo, si hay alguien que entendió en relación a la ley, fue Pablo, porque Pablo era fariseo de fariseos. Él conocía perfectamente la ley. Entonces Pablo dice, yo lo andaba haciendo carnalmente, cuando en realidad la ley es espiritual. Dice la ley es espiritual, dice, pero yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, él lo entendió. ¿Por qué? Porque ya tenía la luz del entendimiento. Y todas esas cosas que estaban escondidas desde Génesis hasta el tiempo de Juan el Bautista, todas esas cosas, inclusive el mismo testimonio de Cristo, todas esas cosas estaban escondidas para nosotros. A través del Espíritu las podemos entender. Entonces, el razonamiento de pensar de que la Iglesia Católica le salva a una persona es erróneo. En la Iglesia Católica hay personas que aman a Dios y hay personas que aman a su prójimo. Ese es el mandamiento, ama a tu prójimo. Entonces, es esclavo en la medida que es fanático, que cree que si un día no va a misa se va a ir al infierno, y sufre. ¿Por qué? Porque dice, ay, mi hijo se fue al infierno, se suicidó, está en el infierno. Entonces, ¿cómo reconcilias eso? Entonces hay gente que dice, van y se confiesa. Y mucha gente tiene esas preguntas. Oye, ¿y cómo puedo yo ser feliz en el cielo sabiendo que mi hijo se perdió, que se fue al infierno? Son preguntas válidas. Hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. La persona que más sufrió en este mundo, fíjense bien, yo no lo digo aquí para presumir, no. Las personas que más sufrieron en este mundo, que nunca escucharon el Evangelio, van a ser las primeras en la otra vida. Los últimos serán los primeros. Y los primeros, ¿quién fue el primero? Cristo. Y de ahí los apóstoles y los profetas. Para entrar en el cielo, ¿quiénes son los primeros que van a entrar en el cielo? Los que más sufrieron. Ahora una cosa es que se le predique a Cristo y lo rechazaron. Bueno, la gente que rechazó a Cristo pues va a ser castigada 7 veces. 7 veces. O peor, se anduvo criticando y anduvo condenando hasta 70 veces 7.
es maldecido. Entonces hay 7 plagas. La séptima plaga es la separación en el milenio. No va a poder estar ahí. ¿Por qué? Porque nunca quiso llegar a Cristo por su orgullo. Entonces, ser de una secta es ser fanático y pensar que solamente lo que nosotros conocemos, eso es y nada más. Ahí se engaña a la gente. No, nosotros somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros, punto. ¿Okay? Ahora hay que dar fruto a través del Espíritu Santo. Hechos 24:5. Aquí ahí está la secta de los fariseos. ¿Okay? Ya hablamos también de la secta de los saduceos. Hechos 5:17. Ahora, a los nazarenos también se les llamaba secta. O sea, fíjense bien, Hechos 24:5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, lo acusaron de ser un fanático cristiano. Se le acusó. Pero resulta que vino una persona y lo encontró con que no, pues en realidad no hay nada. Él lo podía haber, o sea, a Pablo lo pudieron haber soltado, pero él apeló al César, porque el Señor le dijo lo quería en Roma. Hechos 26:5, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahí está, esa es la más rigurosa. Yo he mirado, por ejemplo, la secta de los evangélicos pentecostales. Llegan a ser tan fanáticos que hay gente que hasta se burlan. O sea, es increíble del fanatismo que hay. Y no pueden ver el orgullo que hay en sus corazones. Ahora, no toda la gente. Yo personalmente lo vi. Lo he visto con los católicos, lo he visto con los testigos de Jehová, lo he visto con los evangélicos pentecostales unitarios y trinitarios. Los unitarios, vaya que tienen mucho ego. Entonces, hermanos, debemos de amar. Entonces lo que nosotros recibimos la gracia, es gratis. Entonces si la recibimos gratis, hay que regresar, hay que compartirla gratis. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Ok? Ahora dice Judas que hay que contender por la fe. ¿Ok? Ahorita vamos a estudiar el contexto de esos versículos. Lo voy a hacer en la segunda parte. Lo vamos a estudiar para nosotros mirar si somos de una secta o si somos libres. ¿Ok? Judas 1, del 1 al 5. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces aquí cuando dice contendáis ardientemente, no está hablando de ser un fanático. No, hermanos. No. Sí hay que contender y siempre va a haber gente que va a contender con nosotros, pero debe de ser con amor.
Ok, ahorita les voy a leer el versículo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces hay personas, yo les voy a hablar de libertad también, pudiera ser que haga un tercer video en relación a la libertad, libres en Cristo, pero no quiere decir libres para regresar otra vez al pecado, que es diferente, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, aquí está lo que yo les decía ahorita, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Entonces mucha gente, fíjense bien, aquí les voy a hablar del infierno. Aún Moisés, con una sola vez que él desobedeció, murió en el desierto. Ahora, ¿lo destruyó por incrédulo? ¿A quién vio Cristo en la transfiguración? Entonces, destruir no quiere decir ya nunca más. Hay gente que el infierno lo toman como con que la gente va a estar ahí por siempre, para siempre, y va a pasar 1,000,000 de años y 10 millones de años. No inventen, hermanos. La palabra dice que cuando habla del fuego, el fuego es purificador. Hay 2 tipos de fuego, por lo menos. Hay más, pero yo les voy a hablar ahorita de 2. El fuego del dolor, el fuego del sufrimiento, ese es un tipo de fuego. Y hay un fuego purificador, que es el amor de Dios. El amor de Dios también es fuego consumidor. Vamos a decir, vengo yo que soy pecador, y vengo ante la presencia de Cristo Jesús, caigo fulminado, o a la presencia de mi Padre Dios, caigo fulminado con su amor, y eventualmente esa maldad que estaba en mí, de eso es de lo que dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me separará de este? Hay 2 campos, vamos a mirarlo así. Hay dos grupos, 2 espíritus que andan en este mundo, pero no los podemos ver. Uno nos tiende al orgullo, el otro tiende al amor, a la humildad. Nosotros somos se puede decir, el instrumento de esta fuerza, ya sea para bien o para mal. Nosotros somos el instrumento. Entonces, ¿cuál se va a manifestar en nosotros? Está el Espíritu Santo, los ángeles de Dios que vienen, nos conducen, nos guían, nos redarguyen, pero también vienen estos que también a Cristo Jesús lo atacaron, ¿ok? Jesús fue atacado a Satanás en sus pensamientos. Si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate, porque está escrito que los ángeles te van a sostener. ¿Y cómo se sostuvo Cristo? Con la misma palabra: no tentarás al Señor tu Dios. A Cristo le vinieron esos pensamientos de Satanás también. Entonces es necesario que tengamos ese conocimiento, hermanos, a través de la palabra de Dios, que es sabiduría o ciencia, más bien la ciencia de Dios. Esa es la ciencia de Dios. La sabiduría es cómo ponemos por obra la ciencia de Dios, porque podemos tener el don. A mí el Señor me dio el don de ciencia. Yo entiendo las Escrituras a través del Espíritu de Dios, pero necesito la sabiduría para aplicarla. Si yo solamente tengo el conocimiento, pero no tengo la sabiduría para aplicarla, me voy a perder si la aplico mal. Entonces casi siempre va ligada la una con la otra. Entonces, ahorita voy a parar con este versículo.
Dice Judas que debemos de contender. ¿Cómo? Proverbio 16:6. Con misericordia y verdad, este es Cristo Jesús, se corrige el pecado. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué se le debe de decir primero a la gente? ¿El pecado? No, ya toda la gente sabe que peca. No. Dice Cristo, misericordia quiero y no sacrificio. Hey, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? Hay ese contexto. Que no han leído, ni siquiera han leído eso, que misericordia quiero y no sacrificio. Quiero misericordia. Entonces, ¿dónde está la misericordia? En el Evangelio, hermano. No se preocupe, usted ya es salvo. Usted no es salvo porque va a misa, usted no es salvo porque se confiesa, usted no es salvo porque no come la hostia, que usted le entiende porque así se lo enseñaron, que es el cuerpo de Cristo. No, hermano. Pablo dice que el cuerpo de Cristo somos nosotros. Debemos de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Ama a tu hermano. Si tú tienes dinero para ayudarlo y miras que tu hermano no tiene para comer, miras que anda sin zapatos, ¿cómo puedes decir, anda hermano, vaya? No, si tienes, dale. El Espíritu Santo no te va a decir, no le des, no le des. No. Ahora, pudiera ser que una persona anda caminando desordenadamente y el Espíritu te puede decir, exhórtalo o exhórtala. ¿Verdad? Es el Espíritu que, fíjense, aquí está, con misericordia, porque Dios tiene misericordia de todos nosotros, por eso nos mandó a su Hijo primogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y verdad, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, o sea, con el Evangelio se corrige el pecado. ¿Okay? ¿Quieres que una persona que usa drogas, una persona que usa alcohol, una persona que anda esclavo de la pornografía, una persona adúltera, una persona que es codicioso, ¿cómo puede uno ayudar para corregirle ese pecado? Predicándole el Evangelio. O sea, como que no tiene, hermano, ¿pero qué tiene que ver eso, hermanos? El Evangelio tiene poder. Tú puedes venir con una persona que es avara y decirle, oye, Dios te ama. ¿Sí sabes que Dios te ama? Tanto así que mandó a su Hijo unigénito para que muriera por ti. Entonces le hablas de las virtudes de Cristo. Le das el Evangelio. Si la persona te escucha, está siendo salvo por la fe. Si te escucha. Ahora, ¿cuál es el trabajo de nosotros que predicar el Evangelio? Seguir orando. Es lo que decía Pablo. Vayan y estudien las cartas. Y siempre al comenzar dice, estoy orando por ustedes, hermano, porque sabe que no ha terminado ahí. Estoy orando por ustedes para que la gracia de Dios, ¿y cómo? Si ya tenemos la gracia. No. La gracia de Dios para el mundo es Cristo. La gracia de Dios para la iglesia es el Espíritu Santo. Pero mucha gente son niños en la palabra, entonces es necesidad de que a través del Espíritu Santo, y aquí está, fíjense bien, a través del Espíritu Santo se aparten del pecado. Con misericordia, con el Evangelio y verdad, Cristo, o sea, con el Evangelio se corrige el pecado. Cristo nos presenta puros delante de nuestro Padre Dios. Y con el temor de Jehová, cada que vean el temor de Jehová es el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no le vamos a tener miedo a Jehová. El temor de Jehová es el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando Cristo viene y en la transfiguración, todos se llenaron de temor. Pero Cristo les dijo, no teman. Así como Ezequiel también, cuando lo tocó, no temas. Y cuando lo toca, se le quita el temor. Con el temor de Jehová,
los hombres se apartarán del mal. Está en el libro de Proverbios. ¿Y cuál es el temor de Jehová? Alejarse del pecado. Y con el temor de Jehová, se los voy a decir de otra forma. Fíjense bien, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Se los voy a decir de una forma más. Con el evangelio, predícale el evangelio a alguien y va a corregir el pecado. Y con el Espíritu Santo, los hombres se van a apartar del mal. Es así de simple. Entonces, no es que nosotros nos apartemos del mal primero para seguir a Cristo. No, hay que escuchar como niños el evangelio, recibimos el Espíritu Santo y ya el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, nos conduce a Cristo, nos ayuda. Es el Espíritu, la mente de Cristo en nosotros. ¿Ok? De eso se trata. Entonces se trata que Cristo vaya creciendo cada vez más en nosotros y que nuestro ego, nuestro yo, que quiere ser importante, ese orgullo, queremos ser importantes. Hermanos, todos en la carne, todos somos así, sin excepción. ¿Por qué lo digo? Porque Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Entonces todos tendemos al orgullo, sin excepción. Entonces, ¿cómo vamos a criticar a un orgulloso cuando nosotros en la carne también somos orgullosos? Bueno, lo tenemos que decir de una forma o de otra, pero como dice Pablo, ¿verdad? A los pecadores, de los cuales yo soy el primero, o sea, yo me reconozco pecador. Si yo les digo a ustedes que no peco, soy un mentiroso. Y ahí la importancia de tener la sabiduría, ¿verdad? De cómo hay alguien, una persona me dice, o varias, hermano, hay que decirle su pecado a los homosexuales, usted ya nos está faltando a la palabra de Dios. Hermano, hay que predicar a Cristo a todo mundo, ¿okay? Y es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, todo hombre se apartará de amar este mundo. Los homosexuales no son más pecadores que los que andan en las drogas. Los transexuales no son más pecadores que los que niegan a Cristo cuando se quieren justificar con sus obras. Un católico fanático, un evangélico pentecostal que piensa que es más que un transexual, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Ahora, si hay un pentecostal o un católico que ama a una persona gay, a una persona lesbiana, está demostrando ahí que el amor de Dios está en él. O sea, ¿cómo va él o ella a mirar mal a una persona, vamos a decir pecadora, cuando él o ella es pecadora también? O sea, no tiene sentido. Yo lo digo así, es como si yo vengo con mis hijos, hijo, no tomes vino porque el vino no es bueno, y luego le digo a mi compadre, salud compadre, con un shot de tequila. O hermano, eso es ser hipócrita. No seamos hipócritas, hermanos. La hipocresía viene, Cristo lo dijo, fariseos y saduceos, fariseos hipócritas. O sea, se hacen pasar por buenos, andan con los vestidos así caminando muy altivos y son como sepulcros blanqueados. Eso somos nosotros cuando pensamos que somos mejores que otros. O déjenme regresar yo les decía a mis hermanos católicos, la razón nos dice que la iglesia más antigua es la iglesia católica, por lo tanto es la verdadera. En la iglesia católica está el testimonio de Cristo. Hubo un cisma, se le conoce como un cisma, donde otra iglesia grande se abre, la iglesia ortodoxa, que sobre todo tienen su propio papa, que es en Rusia. Pero también la iglesia cóptica, que es la del Medio Oriente, ellos también hagan en cuenta que es como una iglesia católica, como una iglesia ortodoxa, se llama la iglesia
cóptica, es casi idéntica a la católica, tienen su propio papa, tienen sus propias misas, es idéntica, pero no son regidos por su propio papa cóptico, así como el papa de la iglesia ortodoxa, así como el papa de la iglesia católica. Entonces hay mucha gente que critica, no, el papa, hermanos, en las iglesias evangélicas hay papas, en las iglesias luteranas hay papas, o sea, y ahora sí que también de una forma hay papas en el aspecto de que hay mentiras. Mientras uno se haga esclavo de una doctrina y se haga fanático, ya no estamos amando, hermanos. Tengan cuidado de eso. Ahorita vamos a estudiar el contexto de los versículos que hablan en relación al fanatismo. Okay. El único fanatismo que debemos de tener es nuestro amor a Dios. Pero no para burlarnos de la gente, no para pensar que somos mejores que otros, sino para amar. Lo único que podemos presumir es que conocemos a nuestro Padre Dios. Hermano, pero nadie ha visto a Dios. Bueno, cuando tú amas a tu hermano, ahí estás amando a nuestro Padre Dios, al que nadie puede ver. La iglesia verdadera es la que cree en el Mesías. Entonces, en la iglesia católica hay muchos niños, la mayoría son niños. ¿Por qué? Porque así se les enseña. Son cristianos. Los que van, está la iglesia católica que va a misa cada semana, se confiesan, comulgan, está ese grupo. Pero yo me voy aún más. Hay personas que van y tienen estudios bíblicos. Ahí van a encontrar a los cristianos que aman a Dios. No todos, pero ahí es en donde están, en los grupos de oración. Sobre todo en relación a Cristo, porque hay grupos de relación a la Virgen, hay grupos de oración. Hay unos que están enfocados en relación al Espíritu Santo, y más directo en Cristo. Ahí están los cristianos. Y muchas veces el sacerdote no se involucra con esos grupos de oración. Ahí están los propios líderes. Están los que van cada semana a misa. Están los que van cada año a la misa a la que más va la gente es la del domingo de resurrección. Y luego están los otros, los que van una vez al año al miércoles de ceniza. Ahí es cuando más gente va a la iglesia católica. Entonces, en la iglesia católica hay verdaderos cristianos que aman a Dios. ¿Cómo lo sé? Cuando dan testimonio amando a su prójimo. Yo los he conocido. Ahí hay, y como tengo conocimiento de la palabra de Dios, por eso lo sé. Así como lo hay también en las iglesias pentecostales, ¿verdad? Pero son la minoría. ¿Cuáles son los que están negando la gracia de Dios? Cuando se salen, cuando empiezan a mirar a aquellos. Por ejemplo, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. No inventes. Pablo dice que no todos hablan en lenguas. Entonces, precisamente por no entender el versículo de Marcos. Todo es así. Aquí yo siempre estoy compartiendo palabra. Yo no sé lo que no sé. No lo sé. Yo estoy estudiando, sigo compartiendo la palabra de Dios. ¿Verdad? El Señor me va... Porque es imposible que yo dé a conocer todo el consejo de Dios en 1, en 2 o en 10 años. Yo pienso que yo voy a compartir aquí. Yo casi nunca he tocado, el libro de Primera de Crónicas 2, el libro de los Reyes. Es raro, yo casi mi enfoque más es en el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los primeros 5 libros, el libro de los Salmos y los profetas. Pero hay muchas cosas
que yo sé que todavía no las conozco así en la medida, pero conozco lo más importante, que es la salvación. Y la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9, Romanos 3, 28. Entonces, continuamos en la segunda parte. Vamos a estudiar el contexto de las sectas. Ok, la paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.